y hay un tema del que queremos hablar desde hace ya un tiempito a esta parte. Los hechos más o menos son conocidos, hemos hablado de la cuestión, de la situación que se generó en la provincia de Río Negro. Consecuencia de ello, hay mujeres que siguen detenidas por orden de la justicia de la provincia de Río Negro, pero también aquí hay actuando justicia federal. Y hay una movida a nivel nacional de muchísimos referentes de derechos humanos y de la lucha de los pueblos originarios que están planteando la liberación inmediata, ¿no?, de las detenidas. Andrea Despó está en línea, también ella estuvo detenida en estos hechos que mencionábamos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Mari, buenos días. Un saludo a todos los que están del otro lado escuchando. Seguimos con ese pedido, exigiendo también esa liberación y que realmente se haga justicia, ¿no? Uh-huh. Contemos un poco del contexto de toda esta situación, Andrea. Repitamos, aunque sea un poquito brevemente, la historia original para que luego podamos hablar de la actual situación y todo lo que puede seguir haciéndose en pos de la liberación de las mujeres. Sí, el 4 de octubre se dio la orden a nivel nacional a pedido de gente del Consenso Bariloche, es una agrupación de un sector de la derecha que está en Bariloche, que confluye en terratenientes, está Patricia Bullrich también en ese grupo, pidiendo que intervenga el Comando Unificado, que se crea el Comando Unificado con diferentes fuerzas federales y envían, y el 4 de octubre en Villa Mascardi, que está a 30 kilómetros de Bariloche, se hace, por orden de la jueza Domínguez, desalojo y nos apresan, digamos, a las personas que nos encontrábamos en el lugar, porque esa era la orden, detener a las personas que se encontraban en el lugar. Yo estaba en ese momento en Villa Mascardi, que nosotros lo llamamos Lasquenhuinculmapu, que es el lago que está enfrente a ese monte, digamos, a ese Huincul. Es una comunidad mapuche donde también residía ahí está el Rehue y está la Ruca, la Casa de la Machi, que es una autoridad espiritual para nuestro pueblo, que es alguien que sana, que tiene el rol de sanar, de comunicarse con nuestra espiritualidad, con nuestros ancestros, y realiza distintas ceremonias donde, hay un espacio sagrado en ese lugar. Y ese día, 4 de octubre, ya ayer se cumplió un mes de este hecho. Desalojaron a mujeres y niños. Los hombres que estaban en el lugar tuvieron que refugiarse, que esconderse, nos detuvieron y con niños. En ese momento estaba embarazada una de las Lamien, que dio a luz en cautiverio, porque estaba presa en ese momento que nació la nena. Actualmente fuimos 7 las detenidas. A 4 de nosotras nos llevaron hasta Ezeiza sin haber tenido condena en ese momento, sin nada. No teníamos acceso ni a hablar con la abogada, estábamos incomunicados. Fue todo muy irregular y muy exacerbado el trato que tuvimos en el sentido hacia afuera, mucho patrullero, mucho despliegue. Trataron a esto como un caso de terrorismo, cuando no había armas, cuando nosotros nos encontramos. Son familias que están asentadas en el lugar, digamos, y la Machi. Uh-huh. Nos llevaron, nos mostraron como si fuéramos, como si armando un gran circo,
por diferentes penitenciarias hasta que llegamos a Ezeiza. Recién ahí tuvimos la audiencia de indagatoria, cuando nos enteramos de que se nos acusaba de incendiar una cabina de gendarmería de usurpación y de resistencia a la autoridad, y para eso hicieron semejante despliegue, ¿no? La mía, la que estaba embarazada, y las otras dos, la mía que estaban amamantando, se quedaron también detenidas en ese momento en Bariloche, y luego nos traen, gracias a la presión social y a la aberración que estaban haciendo con nosotras, nos trajeron de vuelta a Bariloche. Y bueno, en mi caso fue una semana que estuve en esa situación de detención, de no saber a dónde nos llevaban, de traslados así sorpresivos, sin que los abogados sepan, con la gente de derechos humanos así siguiendo nuestros rastros porque no hacían nada. Una situación así como similar a la última dictadura. Y finalmente dejan a 4 de las mujeres, que son las que aún continúan presas con prisión domiciliaria, en la Ruca Mapuche, que es actualmente donde están, y a 3 de nosotras en la PCA, hasta que a mí me liberaron el 11 de octubre, y a las otras también quedaron detenidas 2 semanas más. Ya fueron liberadas, y actualmente están 4, continúan, que son las mamás. Una de ellas es la que tuvo a la bebé, que tiene 1 mes, y otra, la Machi, que está con sus 2 hijitos, uno de esos también es bebé, que está amamantando. Hay otra, la mía en Celeste, que está con sus 3 niñas, también está amamantando. Y la mía en Luciana, que tiene 2 nenes, 2 hijitos. Entonces son en total 9 infancias, 9 niños y sus 4 ñuques, sus mamás, que están en prisión domiciliaria en un centro mapuche de Bariloche, que se llama La Ruca Mapuche, y ahí continúan detenidas. Se hizo una apelación, y la corte de Fisquemenuco de Río Negro, de Roca, General Roca, ratificó de que tenían que continuar detenidas, cuando es muy irregular porque por usurpación, porque ahora le sacaron la acusación del incendio y quedó de usurpación y resistencia a la autoridad, continúan presas, o sea, no tiene lógica. Si también mandaron pedidos de detención a otros integrantes de la comunidad. Y bueno, esa es la situación. Sí, la jueza dice que ahora ella no tiene nada que ver porque le devolvió la tierra, digamos, que había sido, entre comillas, usurpada a parques nacionales. Uh-huh. Cuando por historia fue al revés, ¿no? Nuestra gente vivió ahí, luego todo lo que fue el Estado argentino y los terratenientes que se repartieron las tierras fueron los que quedaron, y algunos de una manera muy ilegal, ¿no? Engañando a la gente, bueno, ese tipo de cosas que ha sucedido en todo el país con los pueblos originarios. Bueno, actualmente vuelvo con lo que estaba diciendo. Parques Nacionales no deja que integrantes de algunos loncos que se han ofrecido para ver cómo está el lugar, sobre todo el espacio sagrado donde está nuestro rehue, es nuestra gran preocupación porque es algo que nos afecta a todo el pueblo mapuche, que un rehue esté en manos y haya sido parte, digamos, de esto, ¿no? De este saqueo que entró, digamos, la policía y agarró todas las, digamos, también las cosas ceremoniales de la Machi. O sea, la gente quedó sin nada, aún no se devuelven las cosas, ni
las cuestiones ceremoniales, ni se pudo ni siquiera ver en qué situación está el rehue, que es como, entre comillas, digamos, para traducir, como si fuera un altar, al aire libre, en un lugar especial, así como se hacen los camarucos en otros lugares. Ahí se hacen distintas ceremonias, no el camaruco, pero sí distintas ceremonias. Y eso, Parques Nacionales se ha pedido una mesa de diálogo con otros referentes del pueblo originario y referentes mapuche y tehuelche, donde se ha mostrado muy reticente Parques Nacionales. Se han presentado notas y solamente han dicho que entre una sola persona, cuando nosotros necesitamos que vayan al menos 4 de los loncos que se habían ofrecido y de las autoridades que se habían ofrecido de nuestro pueblo para ir a ver el lugar. Y sorpresivamente vemos que el diario La Nación saca hoy o ayer una nota donde saca fotos, donde dice estuvimos recorriendo. Entonces ahí volvemos, ¿no? Con toda la desigualdad que hay en la cara, nos niegan a referentes de nuestra comunidad para ir al lugar. Ni siquiera los abogados tienen acceso a ir al lugar, pero La Nación, Infobae, sí van al lugar. Eso quería consultarte, ¿no? Porque bueno, vos nombraste 2 medios de alcance nacional, medios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la prensa de Chubut, la prensa rionegrina sobre todo, continúa con el discurso instalado por Bullrich sobre la RAM y el peligro de la RAM. Ellos, digamos, sí en el sentido de que la jueza incluso dice que no libera a las presas porque si no corre peligro, digamos, el lugar. Y sí, hay como está este fantasma que en realidad fue incluso hasta por unos dichos tomados, y ya después Bullrich en sus informes agrega mucha gente que no tiene, digamos, que no tiene relación ni con las comunidades. O sea, hay como un desconocimiento tan grande también de cómo es el movimiento indígena, y que incluso la RAM no hay comprobación de que exista la RAM, digamos. Claro. Y no en ese lugar, incluso la misma comunidad ha dado a conocer a través de documentos, a través de estos últimos documentos que ha sacado, y de audios, dando a conocer públicamente de que ellos no tienen nada que ver con la RAM que tanto hablan, y que como que quieren, ¿no?, meter ese miedo, que quieren implantar como desde distintos sectores, implantar esto, ¿no?, de este terrorismo que en realidad lo están armando desde afuera, y que quieren generar eso, quieren generar el enemigo interno, el temor, y en realidad es una excusa también, ¿no? Hay movimientos, entre comillas, patrióticos y defensores de la soberanía tanto en Bariloche, en algunas partes de la cordillera, en Bolsón, donde han salido a decir, si ustedes ven a un mapuche hay que pegarle. O sea, está pasando, esto es persecución, racismo, está pasando, no queremos que surja algo como en Estados Unidos con Floyd, que públicamente matan a alguien por racismo y no pasa nada, digamos. Estamos como llegando a límites impensables. Toda la propaganda y todo lo que se empieza a decir, ¿no? Al menos en el sur, nosotros, digamos, esto antes no sucedía, estos últimos años está pasando, ¿no? Que están con todo ese discurso tan de odio, de racismo, ¿no? Y que en realidad se cae ese discurso de la soberanía cuando vemos que están juntándose con Lewis, estos mismos que
que hablan de la soberanía y demás, son los terratenientes, son los amigos de que se juntan en el campo, que se juntan en el agua escondido. Claro. Hoy me contaban, yo no he tenido acceso, de que se filtraron unos mensajes, unos chats, que yo la verdad que no estoy enterada, pero sí, no estoy enterada de esto último que se filtró, de los jueces con, no sé, con algún terrateniente, será, y el poder político, o sea, son todos estos sectores son los que están involucrados en esta campaña de armar el enemigo interno. ¿Por qué? Porque hay intereses muy grandes atrás, intereses inmobiliarios, hay intereses con el agua. Nosotros tenemos en nuestros territorios en Patagonia, donde justamente hay comunidades mapuche, en la tierra hay mucho interés también por el agua, ¿no? Uh-huh. Tenemos como naciente del río Chubut, está la Love Cayunao, al límite de Río Negro con Chubut, donde nace nuestro río Chubut, que atraviesa toda nuestra provincia donde yo estoy, y que está rodeado de cataríes, por ejemplo. Entonces nos entretienen, es muy loco esto que está pasando, nos entretienen con un mundial que sale una fortuna, y que sale una fortuna ir hasta allá como algo, ¿no? Con la pasión del argentino y demás, y como que se mezcla todo y se ¿no? Se mercantiliza todo, y al mismo tiempo llegan aviones cataríes a Bariloche, al mismo tiempo llegan digamos material para construcción ahí en esos lugares que son inaccesibles, pero llegan en helicóptero en las nacientes del río Chubut. Eso nos ha contado la Lamien Cayunao, de la comunidad Cayunao, y ellos están resguardando las nacientes del río para que no se lleven, no contaminen esos lugares, y que para que toda la población pueda consumir el agua esa. Y lo mismo pasa en otras comunidades, ¿no? En la meseta Somuncura, ahora están queriendo explotar el hidrógeno verde en Río Negro, y también muy cerquita al límite con Chubut, pero del lado de la costa, y tenemos la misma situación. Hay muchas comunidades que están resguardando la meseta Somuncura, que es una patrimonio de la humanidad, y bueno, y como hay agua, ahora están molestando, digamos, con eso, con la explotación por el agua. No sé qué conexión tiene el agua que hay en Somuncura con la explotación del hidrógeno verde, que en realidad está conectado con el mar. O sea, vienen la extranjerización del territorio, el extractivismo, y las multinacionales es todo es toda una agenda que ya tienen y vienen programando desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Justamente las comunidades mapuche, el pueblo mapuche y la sociedad consciente, los ambientalistas, estamos molestando en su proyecto extractivista. Andrea, no nos queda prácticamente más tiempo, pero bueno, la idea es que nos pudieras contar un poco el contexto de toda esta situación. Probablemente volvamos a molestarte dentro de un tiempito, porque nos interesa también otra pata de este asunto, que es la pata judicial, ¿no? Pero bueno, lo dejamos por una próxima charla, por una siguiente charla, porque bueno, imagino que eso también te afecta concretamente, ¿no? Sí, yo lo último que quería decir, que para el 12 de diciembre las comunidades, hubo un traún muy importante donde vinieron de muchos territorios, una reunión en Bariloche donde se decidió ir a ver al presidente. Hay una convocatoria, y en realidad ya hay loncos y autoridades de la medicina también mapuche y referentes de distintos lugares que van a ir y pidieron una entrevista. Aún no se sabe si los va a atender, pero
se está preparando un viaje a la capital, a Buenos Aires, como hacían nuestros antiguos, también para intentar resolver conflictos, viajar a Buenos Aires y que sean atendidos por el presidente Fernández, para hablar sobre este tema y que se libere a las presas, a la Machi, y que puedan volver al territorio, al Rehue, que es tan importante. Entonces eso es como lo último, y para estar atentos también, ¿no? Bien. Andrea, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por querer informar sobre este tema. Peucayal. Hablábamos con Andrea Despó. Ella es docente, es también actriz, ha desarrollado toda una obra en torno de la voz de las mujeres mapuches, es dirigente de las comunidades mapuches de Chubut, estuvo detenida junto con otras 6 mujeres del mismo grupo en Lago Mascardi, hace ya de esto un mes, pocos días más. Bien, fue de las primeras en ser liberadas, otras 4 mujeres aún permanecen detenidas, hay una serie de movimientos en todo el país reclamando por la pronta liberación de estas mujeres, que en todos los casos además son madres que, 2 o 3 de ellas están amamantando, como decía también Andrea recién cuando charlábamos con ella, ¿no?